Buenas tardes, estamos aquí en Tatuajes DF con Guacho. Guacho, ¿nos puedes decir tu nombre y tu edad, por favor? Sí, yo me llamo Omar Zárate Corona, me dicen el Guacho, soy más conocido como el Guacho. ¿Por qué te dicen Guacho? Fue un apodo familiar desde chiquito, me empezaron a decir así en mi casa y se fue corriendo hasta la fecha, ¿no? Creo que se me hace más fácil también conocerme así que como Omar Zárate Corona, ¿no? Tengo 43 años. ¿Cuánto tiempo llevas tatuando? Híjole, como soy malo para las fechas, pero mínimo unos 17, 18 años, por ahí. A lo mejor un poco más. ¿Cuál es tu primer acercamiento al tatuaje? Mi primer acercamiento al tatuaje fue como visual, o sea, ver revistas, artistas, familiares tatuados. Tengo un tío, en paz descanse, Panchito, que traía tatuajes de allá del Pike, de Long Beach. Otro tío que también traía tatuajes. Creo que fue mi acercamiento al tatuaje más directo y muy natural, ¿no? Porque desde chiquito ya veía esos tatuajes, tal vez sin tener una comprensión de lo que era un tatuaje, pero creo que un tatuaje siempre ha tenido la fuerza de impactar, ¿no? Especialmente cuando yo era chico, pues no veías gente tatuada, y menos que fueran cercanos a ti. Y en esta ocasión, al ser familiares míos y verlos más o menos consistentemente, era como un poquito más digerible para mí, en vez de ser como algo extraño o malo o raro, ¿no? Porque siempre los veía en realidad. Mi tío Miguel siempre lo veía así cuando íbamos a balnearios y todo. Consistentemente veía su tatuaje, ¿no? Mi tío Panchito no es que trajera uno o dos, pero traía bastantes tatuajes y era muy... En ese tiempo era demasiado raro ver gente tatuada. Entonces para mí creo que fue un poquillo, pues, normal, natural. Y fue un poco, creo que comprenderlos, eso ya llegó hasta mi adolescencia, ¿no? El comprender un tatuaje, o qué era un tatuaje, o por qué la gente se tatuaba. Creo que ya más adelante empecé a acercarme más al tatuaje por imágenes de gente que yo admiraba, o de que veía en las revistas y eso. Sí. ¿Y qué te hizo tatuar? ¿Cuál fue el detonante que te hizo decir voy a hacer tatuajes o bueno, voy a hacer un tatuaje? Yo creo que todo empezó con eso, ¿no? Con familiarizarme visualmente con los tatuajes, la curiosidad. Siempre tuve siempre traté de comprenderlo más que otra cosa. Entonces mi acercamiento al tatuaje se da más por mi curiosidad de indagar el qué era un tatuaje, ¿no? ¿Qué era un tatuaje? ¿Qué es lo que conllevaba hacer un tatuaje? ¿Por qué se tatuaba la gente? Y de ahí la curiosidad creo que me llevó a indagar, a acercarme más. Tenía amigos tatuadores desde chico, o sea, en mi adolescencia ya tenía varios amigos tatuadores. Mi hermano conocía tatuadores. Creo que la convivencia con tatuadores y ver consistentemente el entorno del tatuaje fue lo que me llevó más a la curiosidad de qué era un tatuaje. De ahí creo que me aferré tanto o me dio tanta curiosidad tratar de descifrar el proceso de un tatuaje, cómo se hacía un tatuaje, y ya a querer tatuar creo que me acerqué más al empezar a viajar, ¿no? Empezar a ir a convenciones, empezar a convivir más con tatuadores, ver, más que nada el estar viendo, por ejemplo, viajar, ir a convenciones y rodearme del entorno del tatuaje, me abrió más la curiosidad a tratar de comprenderlo y finalmente acercarme al tatuaje, ¿no? Porque al viajar, yo ya viajaba con amigos que eran tatuadores. Yo todavía no tatuaba, por ejemplo. Pero ver consistentemente el proceso del tatuaje, eventualmente ya entré a un estudio de tatuajes sin tatuar, ¿no? O sea, estar viendo, aprender a hacer agujas. ¿Quiénes eran estos amigos? De los primeros que me tatuaron, fue como los primeros con los que empecé a convivir fue con el Richie, con el Ray, con Marcian, en paz descanse. ¿Quién más estaba en esa época? El Fester. Eran un grupo de gente que se juntaba mucho allá en el norte, por de donde yo soy originario, o donde yo crecí al menos, ¿no? El convivir con ellos fue más crucial para que yo me acercara al tatuaje.
Eventualmente ya viajé a Estados Unidos, ahí tuve la fortuna de convivir ya, por ejemplo fue el Chino, Eliseo, Ray, Charlie, ya ahí hasta vivimos juntos todos en un momento, ¿no? Entonces todavía más se me dio la curiosidad por querer aprender, por querer ver. Pero antes de querer aprender, a mí como que me llamaba mucho el ver, el tratar de comprenderlo, ¿no? Eso creo que fue lo que más me hizo que tratar de aprender bien. De tanto que yo ya había visto, no es que lo comprendiera, pero ya tenía un concepto un poquito más respetable del tatuaje. Siempre desde que yo empecé sabía que era algo muy complejo, muy de respeto, y que la gente con la que yo me rodeaba lo estaba haciendo bien. Entonces tuve la gran fortuna de estar con gente que lo tomaba en serio, ¿no? Ahí en ese entonces también conocí mucha gente allá que ya estaba tatuando, gente latina también, y que se empezaron a juntar todos. Me empecé a juntar con ellos, lógicamente, y ya empecé así como a indagar más, y finalmente empecé a tatuar, ¿no? Con un concepto a lo mejor un poco vago, pero a la vez con un conocimiento, pues, tal vez, como te digo, de tomarlo en serio, ¿no? No nada más de hacerlo así. Porque bien pudiera haber yo tratar de comprarme una máquina luego y tratar de hacerlo, ¿no? Pero yo ya había visto tanto, había trabajado en estudios antes de tatuar, que yo ya veía cómo se manejaba, por ejemplo, el contacto con el cliente, el proceso del tatuaje, cómo hacer agujas, cómo pues la higiene, cosas de esas. Antes de tatuar yo ya había tenido la fortuna de trabajar en estudios donde se tatuaba, y pues tuve la oportunidad de ver más o menos cómo se operaba en ese ámbito, ¿no? Entonces ya eventualmente compré máquinas y empecé a tatuar, y ¿Cómo fue tu primer tatuaje? Mi primer tatuaje se lo hice a un amigo mío que es tatuador también, el Chespi, de Hollywood, se llama ahorita su estudio. Pues ahora sí que él me dio la oportunidad de hacerle un tatuaje. Le hice una rosa, que por ejemplo hace poco la vi, y creo que mucha gente me pregunta que cómo eran mis primeros tatuajes, ¿no? Yo creo que el primerito que hice estaba decente, porque a pesar de que era muy fácil, creo que no lo hice tan mal, basado en lo que yo pensaba que era el proceso de hacer un tatuaje, ¿no? Tal vez el segundo, el tercero ya no me quedaron también, porque pues eran muy complejos los tatuajes que según yo quería hacer, ¿no? Entonces el primero fue gracias a ese amigo, y fue una rosa, y quedó ahí más o menos, ¿no? Creo. ¿Él te estaba ayudando Yo trabajaba con él, trabajaba en Venice Beach. Entonces yo creo que en su afán de querer cooperar con mi aprendizaje, me dijo, pues, aviéntate ese tatuajillo, ¿no? Fue aquí en el hombro. Y hace poco él estaba trabajando conmigo, hace todavía como un mes. Se lo vi y pues te trae el recuerdo, ¿no? Y ahí ves lo que en realidad es muy complejo hacer un tatuaje, ¿no? Por muy bien que yo pensara en ese entonces que estaba bien hecho, pues no. Pero, sin embargo, sí puedes ver en ese tatuaje que a lo mejor estaba tratando de imitar algo, o basado en algo que a lo mejor yo comprendía. Tal vez por eso sí recuerdo que él me dijo, pues hazme lo que quieras, ¿no? Entonces hice lo que yo consideraba que me podía salir bien, por eso no salió tan mal, ¿no? Y pues ahí lo porta con orgullo, con gusto el tatuaje, ¿no? Porque pues con este amigo, con el Chespi, conviví mucho tiempo, ¿no? Él, eventualmente yo ya cuando tatuaba me quedé con la tienda que ya era existente, y él trabajó muchos años conmigo. De hecho él me ayudó mucho con la tienda, ¿no? Porque pues era nuevo para mí también cómo operar en una tienda, cómo abrirla, cómo llamar a la gente, cómo presentarte a nivel comercial, ¿no? Que la gente entrara a un lugar que fuera agradable y todo eso. Creo que él me ayudó mucho con eso, y pues sí, yo trabajé muchos años con él, y hace poco él se cambió de lugar, cerró su tienda y otra vez ya la volvió a abrir. Entonces él fue ahora sí que el primerito que yo tatué. Y al estudiar, al estar estudiando y buscando todas estas
fuentes de información. ¿Qué lugares son los que más tienes tú grabados en tu investigación? Pues en realidad también es uno de ellos, ¿no? Aquí en DF Tatuajes, antes se llamaba Dermafilia. Yo ya venía aquí, pues veía al Chino, al Carroña. Creo que aunado a esa gente que te conté del principio, con los que yo convivía, casi crecí. Mi hermano iba con ellos en la primaria. Venía yo para acá también. Y aquí hay una magia muy fuerte. O sea, este estudio de tatuajes no es icónico nada más porque sí, ¿no? Aquí ha pasado gente muy importante. Yo creo que a base de escuchar, ¿no? Que aquí trabajaba el Chino, el Neto, el Carroña y varios, o sea, muchos personajes que han salido de aquí, que son ahorita icónicos en el tatuaje y que lo han hecho bien. Creo que una cosa conllevó a la otra, porque siempre yo noté que antes, por ejemplo, la gente era muy unida, ¿no? Entonces siempre se comentaba de uno, del otro, y tú escuchando nombres decías, pues esta persona es importante, ¿no? Y venía yo para acá. Eso fue uno de los lugares, y también allá en el norte, te digo, fueron de los primeros lugares que yo veía que la gente estaba en serio, ¿no? Porque siempre va a haber tatuadores que en realidad no han aportado mucho, tal vez si yo me hubiera juntado con esa gente no hubiera tenido la comprensión del tatuaje como la tenía esta gente ya, ¿no? A pesar de que el tatuaje era nuevo, aquí en México tenían un concepto del tatuaje bastante sólido, y hasta la fecha, o sea, son personajes que son súper importantes y que han aportado demasiado en el tatuaje, ¿no? Aquí trabajó el Lacra también, y hasta la fecha este estudio, yo trabajo aquí cuando vengo a México, vengo aquí a trabajar, a convivir con ellos, a tratar de aprender, porque tienen una carrera demasiado sólida, tienen mucho que aportar. Bien, platicábamos hace rato, ¿no? Que en realidad un tatuador que comparte es súper, pues tiende a aprender mucho por el mismo hecho de, como lo decías tú, ¿no? Al compartir, tú mismo aprendes del proceso que estás tratando de reflejar en las personas, ¿no? Tú le puedes explicar a alguien, no, pues esto se hace así, y tú al analizar lo que estás diciendo, tal vez te vas a dar cuenta de que algo puedes mejorar. Mucha gente que se cierra en sus creencias o que cree que lo sabe todo, no va a aprender porque no comparte. Entonces, lo puedes ver de las dos formas, ¿no? De la forma mística que dices, no, pues al dar recibes, ¿no? Y misteriosamente, o como lo quieras ver, que también es muy válido, ¿no? O sea, hay veces que no le tienes que buscar la forma científica a las cosas, sino nada más aceptar el que si tú estás dando, pues por lógica vas a recibir. La otra forma de verla es esa, ¿no? Si tú compartes con la gente adecuada también, ¿no? Porque a lo mejor tú le puedes explicar algo a alguien y ni siquiera te está haciendo caso, pero al compartir, tú mismo estás analizando tu aprendizaje, tú estás analizando lo que le estás tratando de proyectar, y tú vas a saber que en lo que tú estás diciendo hay algo que puedes mejorar o que puedes aumentar y así. Entonces, este es uno de los lugares que yo pienso que es más importantes aquí en México, ¿no? Ya al viajar te puedo decir de muchos. Es que, como te digo, yo al juntarme con la gente aprendí tanto de todos, que también al visitar diferentes estudios, siempre por alguna razón es una bendición para mí que estuve con la gente correcta, ¿no? Creo que siempre he tenido la suerte de caer en los lugares correctos. Cuando estuve yendo, por ejemplo, a Los Ángeles, me topé con el Chino allá también, ¿no? Entonces tuve más chance de convivir con él, en realidad convivir con una persona que sabía, que apreciaba lo que era el tatuaje y que te podía dar una concepción más acertada de lo que era el tatuaje, ¿no? Yo creo que el tatuaje ha sido creado por el hombre, ¿no? O sea, la naturaleza ya se aventó un buen papel en crearnos, ¿no? En darnos la capacidad de pensar y de inventar y de crear, y nos dio, pues, cuerpos que pueden ser adornados, ¿no? Y la naturaleza ya hizo su trabajo, ¿no? Entonces ahora quedó en el ser humano crear algo que ni siquiera existía, que no había escuela para empezar a tatuar. Y creo que por eso es importante apreciar la historia del tatuaje o sus bases, porque creo que desde tiempos ancestrales el ser humano hizo un muy buen papel, ¿no? Si tú ves tatuajes
ancestrales, los nórdicos, los escandinavos hacían tatuajes súper complicados y ya bien aplicados, ¿no? Los japoneses dejaron un legado de un tatuaje bien hecho, armonioso, rudimentario, hecho a mano. Pues todos se hacían a mano antes, ¿no? Entonces es súper mágico y súper interesante ver cómo la gente ya desde tiempos, pero súper antiguos, hacían las cosas bien hechas, ¿no? Estaban bien pensadas. Entonces, en el presente se refleja mucho eso porque creo que los buenos tatuadores y buenos tatuajes están basados en algo que ya existe. Ya la gente se aventó todos los errores, los experimentos para saber lo que funciona, ¿no? Entonces creo que los tatuajes bien aplicados, bien pensados, bien hechos, están basados en lo que ya nos dejaron los ancestros del tatuaje, ¿no? O sea, la comunión entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Sí. Y creo que, por ejemplo, el tatuaje siempre tiene que pasar por ese proceso, ¿no? Hay personas que piensan que lo están reinventando o inventando, ¿no? Dentro de ese proceso van a pasar varios errores como los que se han hecho en el pasado, pero algo va a dejar de bueno, ¿eh? O sea, en el tatuaje moderno a lo mejor va a haber muchos errores, pero al final algo bueno va a salir de eso, ¿no? Creo que, de hecho, a lo que yo te digo, lo que ya está comprobado tuvo que pasar por sus errores también, ¿no? Hay gente que se alucinaba, que pensaba que se podían hacer cosas, pero la piel no da para más. O sea, el tatuaje tiene un fundamento, y al final, si respetas esas reglas y si las conoces y te tomas el tiempo de comprenderlas, vas a lograr un tatuaje bien hecho y bien aplicado y que va a durar, porque todos los tatuajes se acaban, ¿no? Pero el chiste es que, por ejemplo, si te das cuenta, los japoneses, los Maori. Sí, los maoris, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas que ellos ya dejaron un legado de un tatuaje bien hecho y súper armonioso, súper bien ensamblado, pensado, y que pues dura por los siglos de los siglos? La gente, pues te das cuenta, es muy morena, ¿no? Muchos de ellos. ¿Cómo es que nada más traen tatuajes negros, no? ¿En qué momento ellos descubrieron que eso era lo que les funcionaba a esa etnia, ¿no? Los japoneses, siendo personas mucho más blancas, con una piel mucho más manejable, delgada y todo eso, a pesar de eso se basaron en mucho negro, pero ya empezaban a aplicar colores, ¿no? Porque a ellos sí se les veía bien. Entonces todas las diferentes etnias y las diferentes historias del tatuaje están basadas en cosas súper importantes y súper bien hechas. Es por eso que yo pienso bueno, más bien es comprobado que si tú te basas en lo que ya está bien hecho, lógicamente vas a hacer cosas súper... Vas a ahorrar mucho tiempo. Vas a ahorrar mucho tiempo y vas a dejar tatuajes súper bien hechos, ¿no? Háblanos un poquito de esta tienda que al final, de tu tienda, que al final es una tienda icónica en cuanto al tatuaje latino en California. Pues sí, ahí lo que pasó es que, por ejemplo, como te digo, no sé, ¿Cómo se llama? Ahorita se llama Food Up. Pero en los tiempos cuando cuando la abrieron, fíjate que sí conozco la historia de cuando la abrieron, porque ahorita estoy tatuando al hermano de la primera dueña, ¿no? Leti, se llamaba Leti. Ella no tatuaba ni nada. Esa tienda se abrió en una comunidad hispana que se llama Huntington Park. Ahí sigue, ¿no? Esa sí tiene más de 20 años, no sé cuántos tendrá, unos 21, 22. Yo luego le pregunto a la gente que, por ejemplo, a mi cliente que es hermano de la primera dueña, y sí me dijo que tiene más de 20 años, ¿no? Entonces en esa tienda surgieron, la misma historia, surgieron personajes que ahorita son súper importantes en el tatuaje, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo visitaba esa tienda que también no tatuaba, yo ya traía tatuajes de aquí, de México. Creo que era simultáneo la investigación de tatuaje, tanto de los mexicanos como de los chicanos, ¿no? Latinos finalmente. Y esa tienda tuvo la particularidad de que ahí se juntaban los tatuadores que estaban tratando de indagar y de sobresalir en el tatuaje. Volvemos a lo mismo, fueron tatuadores que estaban tratando de hacer las cosas bien, apegándose a lo que ya estaba comprobado de que iba a tener un impacto, ¿no? Que estaba bien hecho, que estaba bien aplicado. Y era la investigación de tratar de imitar a tatuadores americanos, a tatuadores que ya tenían tiempo.
Y lo que yo observaba de ese tipo de personas es que todos se congregaban ahí, porque era lo único que había en realidad así a los alrededores, a nivel latino también, ¿no? ¿Cuál es el nombre en este momento de esta tienda? Food Dog. No, pero ahorita se llama... Ah, sí, en ese tiempo se llamaba Body and Mind. Body and Mind. Sí, sí. Y el dueño, cuando yo llegué, ya era otro tatuador que se llamaba Jesse, y lo manejaba también con su esposa Colleen, ¿no? Y en ese tiempo, a falta de tatuadores hispanos, tampoco no venían muchos tatuadores de otras partes, porque ya cada quien tenía su lugar, ¿no? Hollywood, Long Beach, hasta en el mismo centro de Los Ángeles, que estaba Tennessee Dave, ¿no? Cada quien ya tenía su lugarcito, ya trabajando, y muchos de esos tatuadores tenían años en diferentes estudios. En particular, como estaba en esta área donde nunca se había escuchado de un estudio de tatuajes, la gente ni siquiera estaba acostumbrada a ir a esos rumbos. Siempre yo escuchaba que se iban a Hollywood, a Venice Beach, a Long Beach, al este de Los Ángeles, al mismo Pike, ¿no? Que estaba ahí ese estudio. Entonces, ahí se empezaron a congregar esos tatuadores que ahorita son súper buenos, como el Paint, Franco Vescovi, el Happy, Jory Chuy, él estuvo ahí también muchos años trabajando ahí más adelante, pero de los primeros también que estuvieron ahí fue el Casper, el Paint, como lo mencioné, luego a Alan Padilla, yo también trabajé con él ahí en esa tienda, el Pin, que ya también un poquito más adelantito, Frank, el Pancho Placas, que ahorita se dice Pancho Placas, y todas esas personas se congregaban ahí, ¿no? Entonces creo que la importancia de ese estudio es que todos lo recuerdan, ¿eh? Yo de repente también veo mucho a Alan Padilla, al Paint, a Casper, y ellos tienen un orgullo de decir nosotros salimos de ahí, ¿no? Y creo que todos los que han pasado por ahí o salieron de ahí son muy buenos tatuadores, ¿no? Ya más adelante, por ejemplo, creo que la importancia que ha tenido ese estudio como es que siguen yendo personajes como ya muy establecidos o muy buenos o que tienen mucho que aportar en el mundo del tatuaje, ¿no? Como ha ido Javi, ¿no? El Doctor Volumen de España, que para mí es como, más bien para todos, es como el Ed Hardy de España, ¿no? Que es una persona que es icónico, es una enciclopedia del tatuaje, ¿no? De hecho, él estudió así como mucho arte y siempre todo ha sido apegado al tatuaje, ¿no? Desde tiempos que, por ejemplo, él llegó a ir a tatuarse sus primeras veces con Ed Hardy, ¿no? Entonces son personas que se apegan mucho al tatuaje y que dejan mucho, ¿no? Yo he tenido la fortuna de convivir con ellos, ha ido Ish, Soren de allá de Dinamarca, Juancar de España, que estuvo hace poquito aquí presentando, Larry Scott de allá de Italia, pero está trabajando en Nueva York, Eliseo también de aquí, ¿no? De hecho, creo que también de las cosas importantes de esa historia y de ese estudio es que las personas que han pasado por ahí también vienen para acá, ¿no? Es como la visita de los lugares icónicos y todos han dejado algo, ¿no? Todos los que han pasado por ahí saben de la historia de la tienda y por un motivo u otro es como te digo, es como si fuera la visita de los lugares icónicos, ¿no? A ese estudio he tenido la fortuna de recibir a personajes que han sido muy importantes en el tatuaje. Y regresando a la historia, del principio, la gente que se congregó ahí en su búsqueda de aprender y todo, se congregaba ahí, ¿no? Ya de repente fueron yéndose a sus lugares, abrieron estudios y todo, pero si queremos como decir una historia de cómo surgió el tatuaje latino, que en el presente se refleja con esos personajes que ahorita son súper importantes, ahí estuvieron. Y yo creo que en algún momento todos van a contar su historia y va a regresar a lo mismo, ¿no? Fue súper importante y sigue siendo súper importante ese estudio para el mundo del tatuaje, especialmente para la gente que tiene algo que dejar, ¿no? ¿Alguna anécdota con ellos en ese momento? Uy, hay muchas, ¿eh? Por ejemplo, pues, de los del principio, de cómo
la gente ya, por ejemplo, a pesar de que se manejaba mucho el black and gray ahí en ese estudio, cómo lo revolucionaron, cómo ya se empezaba a tratar de educar a la gente de que había tatuajes de colores, ¿no? Como yo vi, por ejemplo, al Paint, que siempre tuvo una capacidad de comprensión del tatuaje muy amplia, porque él dibujaba muy bien, ¿no? De siempre, pero ver su transformación de cómo llevó su estilo a concretarlo al tatuaje, es algo mágico, eso es algo que no se puede volver a presenciar, o que te lo pueden contar, pero ver esa transformación y ver tatuajes de él, o ver el tipo de clientela, ¿no?, que él tenía, de cómo fue armando piezas grandísimas que no se veían en ese entonces, ¿no? Y si tú ves tatuajes del Paint ahorita, estaba muy adelantado para su época. Creo que él tenía una comprensión del tatuaje mucho más amplia de muchas personas, y en la forma que lo proyectó. Creo que ahorita, por ejemplo, hay muchos tatuadores que basan pues sus calaveras, su estilo de tatuar. Justo te iba a preguntar de eso. Yo tengo la percepción que esta calavera que la mayoría de los tatuadores de California o que han estado en California tienen así un poco new school, un poco ojona, no sé, es una calavera característica, quien sabe de tatuajes la reconoce. Sí, claro. El origen está basado en la gráfica de Paint, ¿no? Claro, sí. Y de hecho, como que siempre él, a pesar de darle su propio toque a las calaveras, si te das cuenta están súper bien fundamentadas, porque los dientes están bien armados, van donde tienen que ir, a pesar de que las haga, como te digo, las modifique, siempre están basadas en un cráneo que está bien estudiado, ¿no? Entonces por eso es que tienen esa característica, y por eso la gente las fue digiriendo de esa forma y hasta imitando, ¿no? Sí, adoptándolas. Sí, o sea, si tú ves una calavera que esté bien hecha, basada en las del Paint, está bien estudiada. Yo platicando con el Paint me decía que el dibujo tiene que estar basado en algo que ya alguien más lo estudió, no en libros. Las calaveras, pues hazle de una calavera que real, ¿no? Y ya le das su propia interpretación. Pero si te das cuenta, es por eso que han tenido ese impacto, por ejemplo, las calaveras del Paint, ¿no? Porque siempre se van a ver bien. Siempre, tú sabes que a ponerle ojos a una calavera va a tener una expresión impactante, que no tiene una calavera sin ojos, ¿no? Al deformarle la quijada va a tener un impacto a la vista también como bastante fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las personas que ha influido más en el tatuaje ahorita, porque cualquier persona que tú sepas que tatúe calaveras bien hechas están basadas en esas, ¿no? O tienen ese cierto toque. Y no nada más es de latinos, ¿eh? Muchas personas adoptaron ese estilo de calavera. Esa es una de las anécdotas que te puedo decir de ese estudio, ¿no? De ver cómo alguien que se metió en el tatuaje y que salió de ahí, ver su transformación, ¿no? Ver cómo lo llevó a lugares impensables, ¿no? Ahí también yo veía, por ejemplo, a Franco Vescovi, ¿no? Que en ese entonces también estaba en la investigación del tatuaje. Otra persona que a mí también se me hace que es muy importante, porque siempre quiso llevar el tatuaje a lo máximo, ¿no? Siempre se le veía como la intención de hacer las cosas bien, la intención de en realidad comprender el tatuaje. Entonces, experiencias que yo haya vivido ahí de ese entonces, es ver la transformación de los tatuadores. El Casper, que fue de los primeros, ¿no? Ahorita tatúa súper bien, ¿no? Y ver cómo la interacción de los tatuadores, ¿no? Con él es algo muy curioso, porque me platicabas que él es un gabacho, pero... Sí, él es, no te puedo decir en realidad su nacionalidad, pero como decimos nosotros, no es americano, es gabacho. Sin embargo, nadie lo vio así. Él nunca se proyectó como nada que un latino. De hecho, él siempre se apegó a los latinos, a los que estaban en ese entonces. No, yo no lo veo como más que otro mexicano, por así decirlo, ¿no? De hecho, tú platicas con él, él es completamente orgulloso de lo que vivió, de haberse juntado con los latinos. Él es un latino más para mí, y lo comprobó.
lo comprobó porque su estilo es completamente el black and gray y es muy querido por todos. O sea, esa es una persona importantísima en el tatuaje. Si tú platicas con esta persona, no te proyecta nada más que buena onda o te comparte lo que él pueda. Y creo que todos lo conocen, ¿no? Hasta la fecha, yo creo que él es un latino más. Está atrapado en un cuerpo que no es de él, pero es un latino que es muy orgulloso de lo que es y que nosotros somos orgullosos y lo aclamamos como tal, ¿no? Y él estuvo ahí en el principio también. Y creo que, por ejemplo, si te das cuenta, Alan Padilla, ¿no? Que estuvo también ahí, llevó el tatuaje y lo está llevando a lugares inexplicables para muchas personas. También yo creo que ellos estaban adelantados a su época por la sed de aprender, ¿no? Y ahorita están trabajando juntos, por ejemplo. Ahí está la clave de cómo hay gente que pertenece a cierta época y a cierta... Pues es que le tienen mucho respeto al tatuaje, ¿no? Ellos le tienen muchísimo respeto al tatuaje y ahí se refleja una persona que le tiene al amor al tatuaje hasta dónde lo puede llevar. No es lo mismo que un tatuador de fin de semana, ¿no? O un tatuador que lo toma a juego o porque está de moda. Sí, o por dinero, o que porque está de moda. Ahí se parten, ahí se dividen las personas, ¿no? Y se ve en el trabajo, no tienes que decir mucho, simplemente ves su proceso, ves su trabajo y las personas que son. Tú platicas con esas personas y son completamente sencillas y te van a decir lo que puedan para ayudarte, ¿no? Y no hay nada más. Tú ves dibujos de ellos y dices, no, pues esta gente está metida en algo, ¿no? Está completamente sólida en el tatuaje. Regresándonos un poquito a tu inicio, ¿cuál es la expo que recuerdas aquí en México, la que más recuerdas? Una de las que recuerdo fueron de las que hacía el Chacal, ¿no? De las que yo fui, de las primeras fueron allí en Revolución. También ahí estaba Huancatanca y yo venía de allá de Los Ángeles en ese entonces para trabajar aquí. Yo ya me daba cuenta que el tatuaje lleva para algún lado, ¿no? Porque se veía el público que estaba completamente devoto al tatuaje. Los tatuadores que ya, por ejemplo, estaban haciendo cosas e imitando cosas muy buenas. O sea, Eric Kenneth, ¿no? Que en paz descanse, era como el Paul Booth de esa época, ¿no? Y veías sus tatuajes y decías, ay, está bastante bien, ¿no? Este chavo se la sabe, ¿no? Ha estudiado ese estilo. Y esas convenciones fueron de las que yo te puedo decir que fueron un parteaguas como para lo que ya es ahora, ¿no? Ahorita ya hay convenciones en todos lados y todos los fines de semana, pero en ese entonces se congregaba la gente que en realidad estaba muy metida en el tatuaje, ¿no? Especialmente porque en ese entonces no había tanta gente tatuada. La gente que estaba tatuada era la que estaba devota del tatuaje. Y eso fue como una experiencia que a mí me dejó marcado porque finalmente se abrían las puertas aquí en México para el tatuaje. Finalmente lo que se discutía con muchísima... desde hace muchísimo tiempo, que los tatuadores querían que se abrieran las puertas del tatuaje, que todos ya lo empezaran a aceptar más. Creo que ahí fue un parteaguas de esa época para que se fuera más aceptado el tatuaje. Sí, salir de la clandestinidad, ¿no? Sí, claro. En más públicos. Claro, y ahorita es lo que hay, ¿no? O sea, fue tanto la lucha por eso, de tanta gente, ¿no? Como el socio, del chino, de varios, ¿no? Que finalmente estamos donde estamos. Algunas cosas son buenas, otras son malas. Mucha gente tendrá su opinión. Yo tengo mi propia opinión de dónde está el tatuaje ahorita. Pero yo respeto todas los pensamientos, las cosas que la gente está queriendo hacer. Sin embargo, yo tengo mi propia opinión, ¿no? También yo soy de las personas que no, si tengo una opinión de algo, lo digo, ¿no? Y sin embargo respeto todas, porque mira, todo conlleva algo bueno al final. Todo es un proceso, es un ciclo. Que por ejemplo, volviendo a lo de las convenciones, ¿no? Al principio era como, no, pues qué chido que haya una convención ahorita, ya finalmente. Y ahorita ya hay convenciones por todos lados y en todos los fines de semana. Muchas muy buenas, muchas muy malas. Yo no soy quien para decir cuál es buena o mala, pero
es que es parte del proceso, ¿no? Siempre dentro de una historia va a haber cosas buenas y va a haber cosas malas. Lo que yo alcanzo a percibir es que al final de todo va a dejar algo bueno, ¿no? Lo malo es irrelevante, porque fue como, yo lo veo como que fue un proceso de errores, pero eso se descarta, o sea, es irrelevante en realidad. Lo que deja de bueno es un aprendizaje, y ahí es un ciclo, porque se va a seguir repitiendo una y otra vez. Ya ha pasado con anterioridad, ¿no? Entonces, estamos en un ciclo que yo creo que ya se está completando, ¿no? Los buenos tatuadores van a quedar siempre ahí, como los que estamos platicando de esa época, siguen vigentes y siguen fuertes. Y los tatuadores chafas que nomás lo están tomando de juego y que están ahí como el Weekend Warrior, ¿no? De tatuador de fin de semana, y toda la semana se dedican a la fiesta, y el fin de semana se quieren hacer los tatuadores, y esos pues van a desaparecer por naturaleza, no por otra cosa ni por criticarlos, pero son personajes que están ahí de paso, ¿no? Y pues así siempre ha sido, siempre ha existido el tatuador bueno y el tatuador malo, ¿no? Entonces todo es bienvenido, el tatuaje no es de nadie, simplemente es lo que tú quieras hacer con él y lo que se pueda lograr y lo que deje de legado. Y por eso yo no soy mucho de dar entrevistas, ¿no? Pero con esta quiero tal vez como dejar algo o aportar algo, ¿no? Yo cuando estaba más joven me decían que tenías que dejar algo, trascender o dejar un legado. Entonces lo poco que yo pueda dejar o lo mucho que yo pueda dejar, no sé qué es lo que en realidad se pueda cuantificar, pero creo que es importante aportar. Yo me he dado cuenta que los tatuadores de antaño, ¿no? Siempre han dejado algo en el tatuaje, siempre han dejado huella y han dicho cosas importantes y han ayudado a que el tatuaje crezca, ¿no? Ya lo que la gente quiera hacer con eso es como, pues es su problema o es su concepto de las cosas. Si tienen un buen concepto de las cosas, van a proyectar eso de una forma muy positiva también, ¿no? Entonces parte de lo que tú consideras el éxito en tu carrera es esta comunión entre las personas que vienen atrás de ti y tu futuro, ¿no? Claro, de hecho, yo veo que se ha perdido un poquito eso de la camaradería y de convivir. Si te das cuenta, por ejemplo, ahorita que me preguntaste de esa época, de ese estudio, el impacto que ha tenido ese estudio es porque toda la gente que ha pasado por ahí ha sido muy consciente de que es importante tanto aportar como tener una buena relación con otros tatuadores. ¿Por qué es importante eso? Porque siempre va a haber personajes en el tatuaje que tengan un concepto correcto del tatuaje. Como te digo, uno se va apegando a lo que cree que es lo correcto o lo que es lo chido del tatuaje, ¿no? Los personajes que tú consideras que lo toman en serio y que saben y que lo han estudiado. Es por eso que siempre se congregan los tatuadores serios, ¿no? A compartir experiencias. A compartir experiencias. Y yo veo que ahorita hay como una competencia feroz de muchos tatuadores que quieren ser el mejor, que quieren sobresalir, que quieren la fama. Y si te das cuenta, muchos de los tatuadores antiguos lo único que quieren, como yo, lo único que queremos es tatuar, ¿no? Tatuar, o sea, eso es lo importante. Tatuar, comprenderlo, estudiarlo y vivirlo. O sea, yo creo que mucha gente de los antiguos tenemos ese amor por el tatuaje porque te costó y cada pasito era un éxito y lo disfrutabas y lo saboreabas. Ahorita es un poco más fácil también, pero no es culpa de nadie, simplemente lo que se te da fácil hay veces que no lo saboreas o no lo aprecias o lo dejas ir, ¿no? Entonces creo que esa gente fue hasta para mí, ¿no? Tan mágico el aprender y el proceso fue como de comprender, de digerir y de emoción, de que antes no había internet, o sea, antes buscar o encontrar una imagen o una revista o conocer personajes del tatuaje, hasta te sabías su vida, ¿no? Porque decías, no, pues a ver, ¿cómo es que esta persona logró lo que ha logrado? ¿Cómo es que es tan buen tatuador? ¿De dónde es? ¿Qué hace? ¿Por qué ha logrado lo que ha logrado? ¿Y por qué ha tenido tanto impacto? ¿Y por qué es tan certero lo que hace? Te dedicabas a estudiarlo, ¿no? Ahorita esos personajes, no sé, como Philip Blue, ¿no? Que estábamos hablando hace rato de él, que es una persona tan sencilla y que tiene tanto que aportar y que comparte tanto con la gente, que si te ponías a estudiar esos personajes te dabas cuenta de que lo importante era el tatuaje.
que todo lo demás es irrelevante, ¿no? La vida misma, eso es como parte del tatuaje, ¿no? Tú puedes aplicar tu vida diaria a lo que es el tatuaje, ¿no? O sea, lo vives, lo digieres, lo compartes. Aunque uno tiene que separar su vida personal de lo del tatuaje, tienen mucho que ver, ¿no? Porque todo conlleva al aprendizaje de las experiencias, ¿no? O sea, creo que esa es una de las cosas que yo aprendí de esa gente, que tuve la fortuna de ver, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, en esas épocas, también fue el Carroña para allá. También tuve la fortuna de compartir con él, un poquito menos porque estábamos más lejos, ¿no? El Chino estaba en Hollywood. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la tienda esta, que ya era mía, yo trabajaba con el Chuy, ¿no? Entonces empezamos a escuchar, oye, que el Chino está acá y que está trabajando en Hollywood y vamos a verlo. Ahí fue para mí contundente el compartir con él, porque yo ya estaba escuchando cosas que ni tenía idea de que existían en el tatuaje, ¿no? El Chino es como una enciclopedia, ¿no? Sí, es una enciclopedia del tatuaje. Es como, tiene tanta sabiduría en el tatuaje que cuando te lo dice, se asegura de que lo comprendas. Cuando conocí al Carroña me empecé a dar cuenta del concepto que él tenía del tatuaje, que también era muy acertado, y del por qué uno tiene que estar sólido en el tatuaje, tiene que ser consistente, tiene que tener humildad, tiene que indagar. Nada conlleva, nada va a ser fácil en el tatuaje. Tú te lo tienes que ganar, que estudiar, y a pesar de que uno ya tiene muchos años en el tatuaje, te das cuenta de que no sabes nada. Es como te digo, o sea, el hombre no es que lo haya como inventado en sí, pero lo descubrió de cierta forma, ¿no? Porque no nacimos tatuados. Entonces creo que el ser humano, al ver la estética del tatuaje y al ver que se podían hacer cosas, lo tomó y lo creó, y hasta sí lo inventó, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de comprender algo que se aprendió rudimentariamente. Entonces, un concepto como tal no está nunca estuvo en un libro, nunca hubo escuela para aprenderlo, y ahorita lo que estamos tratando de hacer todos, hasta yo, porque te digo que entre más indago y entre más estoy metido en el tatuaje, me doy cuenta de que no sé nada. Siempre va a haber algo nuevo que aprender, siempre va a haber algo importante que considerar, y entre más te metes, te das cuenta de que tienes más que aprender. Sí, estudiar. Y si tú le tienes un cierto amor al tatuaje, ese proceso es bastante mágico, porque te das cuenta, muchas veces te das cuenta de que estabas haciendo algo que tú pensabas que estaba bien, pero hay más formas de hacerlo, ¿no? O hay muchas formas de hacer algo que está bien fundamentado, de varias formas. Simplemente tú tienes que encontrar la clave para que te funcione a ti. Y ese aprendizaje es bastante mágico, bastante interesante, la verdad. Yo creo que esa es la magia del tatuaje, ¿no? Esa es la magia de disfrutarlo. Que te das cuenta de que es bien satisfactorio el aprender, el consistentemente estar descubriendo cosas. Nunca te vas a aburrir. Si es que lo aprecias, si es que lo quieres, o si es que te causa cierta emoción, ¿no? Siempre vas a estar contento con lo que tienes que aprender, y siempre te vas a comprobar a ti mismo de que tienes que tener humildad. Si no, no vas a aprender nada. Si no tienes la humildad que se requiere, vas a pensar que lo sabes todo, y no se sabe. Se sabe, creo que muy poco del tatuaje, o tendrías que tener muchísimos años o vivir muchas experiencias para más o menos comprenderlo. Y creo que nunca se va a aprender todo. Sí, la autocrítica, ¿no? La autocrítica, sí, es lo que platicamos hace rato. La autocrítica es la que te hace aprender más, porque ahí te vas a dar cuenta. Esa autocrítica te va a hacer comprender de que puedes aprender más. Y hay gente que no la tiene, o sea, tal vez creen que lo saben todo y se estancan en una burbujita así nada más, ¿no? Y va a funcionar a lo mejor para ellos o para su público, que nada más se va a hacer un estilo de tatuajes o que no espera mucho, pero no, pues no es la de ahí. O sea,
la importancia de aprender siempre va a ser contundente, siempre va a ser mágico y siempre te va a hacer apegarte al tatuaje, ¿no? Yo siempre trato de preguntar, trato de comentar con mis compañeros, con tatuadores que yo admiro, y siempre te quedas con la boca abierta de lo que saben. Yo siempre pienso que la gente sabe más que yo. Siempre pienso que alguien tiene mucho más experiencia que yo. Siempre que pregunto a alguien me doy cuenta de que no sé nada. Y sin embargo, tal vez hay personas que me van a preguntar a mí y me dicen, pues yo no sabía esto, ¿no? Es por eso que a mí se me hace muy importante que exista esa amistad o esa camaradería, o que haya una comunidad de armonía entre los tatuadores, porque si de por sí es como difícil aprender, si te lo guardas o si la gente es egoísta, menos se va a aprender, ¿no? Es lo que me pasó en esa época con el Chino, con muchos personajes que empezamos a conocer juntos, por ejemplo el Carroña, el Chino, yo, Eliseo, ¿no? Brandon, que empezamos a viajar dentro de Estados Unidos a diferentes convenciones, que vimos a tatuadores icónicos, verlos tatuar, verlos cómo se comportaban con la gente. Fuimos a Oakland, fuimos a las de Hollywood, a muchas convenciones, la verdad, que ahora que pienso y que regreso en las memorias, nadie lo estaba haciendo en realidad. O sea, éramos pocos los que en realidad estábamos indagando, oyendo, o viajando, o invirtiendo en la investigación. Y era muy satisfactorio, porque es un mundo que solamente el que lo quiera lo va a comprender. Y más en ese entonces, que no había, o sea, era como muy poco el material, o las convenciones eran una vez al año, ¿no? Y el hacer algo por estar ahí, creo que fue una de las cosas importantes para que yo llegar a donde estoy ahorita, ¿no? O que me haya formado como tatuador y que haya creado yo un criterio de lo que era lo correcto, ¿no? A mi forma de ver. Yo creo que me basé en las personas que tenían algo positivo que aportar, y hasta la fecha, ¿no? O sea, acabo de ir con este Pepe de Nueva York ahí a San Francisco al evento de Lyle Total, ¿no? Y ahí es como regresarme al tiempo. Me doy cuenta de que no sé nada. Escuchar hablar a estos tatuadores tan importantes y tan icónicos, y escuchar las historias y todo lo que tienen que decir, y ver tantas cosas, me doy cuenta de que nunca he dejado de estar ahí, y que cada vez que yo voy a un lugar donde pienso que las personas correctas están ahí para enseñarte algo, me vuelvo a dar cuenta de que tengo mucho que aprender. O sea, creo que la humildad te hace ver las cosas así, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes saber si en realidad hay más cosas que aprender? No se sabe casi nada, y te das cuenta con esa forma de ver las cosas. A mí, por ejemplo, como te digo, yo veo a esos personajes, al mismo Pepe de Nueva York, ¿no? Hablar con él también es una enciclopedia. Y cuando empiezas a escuchar historias, o empiezas a escuchar que esa gente sabe mucho más que tú, te llena de alegría, ¿no? De que sabes que estás aprendiendo, y sabes que tú te llevaste hasta ahí, ¿no? Y por algo el tatuaje solito te va encaminando a los lugares correctos. Entonces creo que gran parte de mi aprendizaje, y de que yo empezara a tatuar, y de que estoy donde estoy ahorita, fue el apegarme a los lugares correctos, y la bendición que tuve de estar con las personas correctas. Siempre me llevó el mismo tatuaje a estar en los lugares correctos, lugares icónicos, situaciones particulares, ¿no? Que te forman como persona, y que te forman un criterio de cómo tienes que ser tú con los clientes, de cómo te tienes que manejar como tatuador, de que tienes que tener una humildad, de que tienes que tener un respeto por lo que ya se dejó de antaño, ¿no? De que tienes que respetar las reglas del tatuaje, y que sepas que no estás inventando nada, que sepas que todo ya está establecido. Y ahora en el presente, como dicen, ¿no? Sería un pecado ser ignorante con tanta información, ¿no? Lo que platicamos tú y yo hace rato, de que uno empieza a buscar imágenes para respaldarse en algo, y son tantas las imágenes que ya terminas viendo otras cosas, ¿no? Entonces, en ese proceso ya aprendiste muchísimo, aprendiste lo que no está bien hecho, aprendiste lo que puedes aplicar, y lo que funciona. Entonces, ahorita ya es demasiada la información, ¿no? Es tal vez por eso que yo tuve la fortuna de ver las cosas por lo que eran, de aprender poco a poco, bien fundamentado,
porque lo poco que aprendías en ese entonces estaba hecho por gente que llevó el tatuaje de una forma correcta, ¿no? Los tatuadores de antaño siempre tuvieron un concepto del tatuaje bien fundamentado, es por eso que dejaron tantas cosas tan útiles, ¿no? En el presente. Uh-huh. ¿En qué otras tiendas has trabajado? Uy, he trabajado en un montón. He trabajado en esta, he trabajado en el Wild Side de ahí de San Luis, Potosí, he trabajado en el Enter the Dragon en Dinamarca, he trabajado en Colombia, estuve trabajando en dos, en el Angry Mom y en el Konish, ay, se me olvidó su nombre de la tienda, Real Deal. He trabajado en muchas, ¿no? Y siempre creo que he tatuado en tiendas donde, aparte de que los tatuadores son mis amigos, me han dejado mucho. Yo les agradezco a todas las personas que me han ayudado porque fue como me dieron todo a manos llenas, ¿no? Todas las tiendas en las que yo he trabajado también he tratado de dejar algo. Por ejemplo, cuando fui a trabajar al Real Deal Konish, ¿no? Conocí a tatuadores que ahora, en ese tiempo tal vez, no es que fueran empezando, pero eran más o menos nuevos. Y he sido amigos de ellos y me han aportado y yo les he aportado lo que he podido, pero a mí me han dejado muchísimo. Me impresiona cómo la gente te da, o me ha dado a mí a todo a manos llenas y que he tenido la oportunidad de caer a estudios que son súper importantes y que estoy muy agradecido más que nada, ¿no? He trabajado en Venice Beach también, estuve en el BuzzBomb. He trabajado en varios estudios, en muchos estudios que me han dejado mucho y que me han formado mucho como persona. Creo que lo más importante que me han dejado es como saber la importancia del tatuaje y saber proyectarte como una persona que respetas al tatuaje y saber convivir con los clientes. Es muy difícil convivir con clientes de la forma correcta. Porque tú, como eres un tatuador, si eres un tatuador que está vigente, que consistentemente está tatuando, tienes que saber que todas las personas son diferentes, tienes que saber que estás lidiando con diferentes caracteres, personalidades, situaciones, y si las sabes conllevar todas, creo que ya se está proyectando lo que en realidad aprendiste de las personas que tú admiras o de las personas que sabes que saben manejarse como tatuadores, ¿no? De hecho, he trabajado en tiendas donde el dueño no es tatuador, pero tiene una facilidad o una magia de convivir con los clientes, de mostrarles respeto, de mostrarles agradecimiento, hasta de poner un cierto límite, ¿no? Porque ahí tienes que saber cómo la línea entre pues enseñarles lo que funciona y tratar de que no se aferren a ideas que a lo mejor van a conllevar un tatuaje mal hecho porque no tienen ellos el conocimiento de lo que en realidad se les vería bien o les va a funcionar con su tono de piel o que quieren meter colores que no van y cosas así, como que es muy... Hay una línea muy delgada entre tratar de explicarles o tratar de imponerles, ¿no? Entonces, es de lo más que he aprendido en todas las tiendas que he trabajado. Y siempre que yo voy a una tienda donde sea, trato de aprender eso y de mostrarme agradecido, porque no cualquiera te va a dar tanto a manos llenas sin esperar nada, ¿no? Entonces, creo que lo menos que tú puedes hacer cuando vas a trabajar en una tienda es tener la humildad y el agradecimiento de tú también tratar de dejar algo, ¿no? Lo poco que sea o lo mucho que sea, pero siempre yo pienso que en el tatuaje, si no das, no vas a recibir, no puede ser todo para acá, sino tú tienes que ofrecer algo también, si no, pues ¿qué estás haciendo, no? ¿Hay algún libro o alguna revista que tú tengas en tu mente que te ayudó? Uy, muchas. La de Tatuarte de aquí en México se me hizo como que tenía mucho contenido muy buena, ¿no? Skin Art, de ese tiempo que tenía personajes importantes, artículos importantes, imágenes importantes.
te enseñaba la evolución del tatuaje, ¿no? Por ejemplo, si tú ves tatuajes de los 80s, tienen un toque mágico, tienen una solidez que ahorita se está tratando de volver a retomar eso, ¿no? Volvemos a lo mismo, esos tatuajes siempre estuvieron bien hechos, ya de repente se fue deformando la cosa, pero se vuelve a lo bien hecho. Ahorita la gente está tratando de imitar los tatuajes de los 80s, 90s, porque siempre estuvieron bien fundamentados, ¿no? Siempre unas líneas bien hechas, siempre colores bien aplicados, con el fundamento del negro. Entonces esas revistas creo que fueron así como muy, muy importantes para lo poco que había en ese entonces, ¿no? Creo que las que compraba más era la de Skin Art y la de, pues aquí de México, esa, Tatuarte y así. Hay muchas españolas muy buenas, ¿no? Sí. Pero sí, libros, pues hay muchísimos, ¿no? Los de Ed Hardy, los de los dragones, ¿no? O sea, cómo era todo tan explícito, ¿no? La línea de libros que sacó Ed Hardy eran como, te mostraban lo que estaba pasando en ese entonces, ¿no? Libros hay muchísimos que ahora, por ejemplo, se han perdido porque ya la gente lo ve todo en el internet, pero antes era como comprar libros, ¿no? Encontrar libros de arte japonés de varias secciones, entonces era como que tenías que conocer a alguien que los trajera o que, pues ahora sí que investigar donde había libros, pero libros hay para aventar, hay muchísimos libros que, hasta muchos que se enfocan muy poco en el tatuaje, pero que dejan mucho en el tatuaje, ¿no? Libros japoneses de animales, de adornos que se pueden poner en la ropa o que siguen mucho el tatuaje tradicional. Ahí te das cuenta que muchos de los tatuajes tradicionales japoneses están basados en woodblocks o en imágenes antiguas de libros japoneses. Entonces ahí te das cuenta de que esa gente estudió demasiado, ¿no? Estudió demasiado. Como los tatuajes japoneses están como muy basados en leyendas, ¿no? Entonces Ed Hardy, por ejemplo, los libros que sacó, se me hace como que él fue el que proyectó, por ejemplo, el de los dragones, ¿no? ¿Cuántos tipos de dragones hay y cómo se podían hacer y de dónde venían? Y explicaba muchas cosas de ese entonces. Entonces, de libros que me hayan impactado más, yo creo que fueron los de Ed Hardy. Es contundente de que esa persona dejó muchísimo, ¿no? Y hay muchos libros. ¿Algo más que quieres agregar? Pues no, en realidad, pues que en realidad debería de haber en el tatuaje como esa que te digo, una camaradería, esa convivencia y el compartir el conocimiento y que todos tratáramos de hacerlo mejor, ¿no? Porque en realidad siempre la convivencia entre tatuadores va a conllevar a que las nuevas generaciones hagan las cosas bien, ¿no? Que lo basen en algo que ya está experimentado y que hasta entre ellos mismos traten de compartir y de apegarse a tatuadores que en realidad saben, porque hasta el tatuador que como comentábamos, ¿no? Que piensen o que no tengan un concepto de que es un buen tatuador, ¿no? Y sin embargo, los tatuadores de antes, ¿no? Como, no sé, que yo conozco como el Güello, y el Chino, tatuadores icónicos, Sergio Reynoso. Tú nada más con hablar con ellos estás aprendiendo y te están ahorrando muchos errores. Y nomás 40 años de experiencia. Imagínate, 40 años de experiencia. Y todo lo que saben, y todo lo que te pueden aportar, y todas las historias que te pueden ayudar para no cometer errores, o lo que puedes aprender de ellos, a mí se me hace que es el mejor aprendizaje que uno puede tener, ¿no? Consistentemente estar indagando en por qué esta gente ha dejado tanto en el tatuaje y tantas cosas buenas, es contundente de que esta gente siempre estuvo en lo correcto, ¿no? Entonces, si yo tuviera algo que comentar o que agregar en esa cuestión, sería que nos basemos en cosas que ya están comprobadas que sirven. Ya de ahí uno tendrá su concepto, ¿no? Pero siempre apegarse a la gente que ya estuvo ahí y siempre tratar de darle su lugar y de aprender, más que nada
aprender de las personas que han sido icónicas y que han dejado tanta sabiduría, ¿no? Siempre darle su lugar y esa gente está presente, ¿eh? Sergio Reynoso trabaja tanto y también y crea tanto, y Don Güello también que desde que yo fui a visitarlo allá a Guadalajara me dejó impactado, ¿eh? O sea, quería conocerlo, ¿no? Quería saber por qué dejó tanto y ha dejado tanto y sigue dejando tanto, y al conocerlo me di cuenta una vez más de que yo no sabía nada. Simplemente la gente de esa época sabe y tiene el secreto de todo, ¿no? Ya el criterio que tenga la gente de ellas o quiera pensar de lo que ellos saben, pues es su criterio, pero esa gente tiene el conocimiento y ellos saben lo que yo te estoy diciendo, que la convivencia, la camaradería, el compartir es crucial. Si tú hablas con esa gente, te vas a dar cuenta de que son gente súper sencilla, ¿no? Mucha gente tiene el concepto erróneo de ellos que, ay, no, pues los tatuadores viejos como que son muy cerrados, y no, es al contrario. Todo está en cómo te les acerques tú, ¿no? Con el respeto que te les acerques tú por qué los busques, ¿no? Entonces a mí se me hace como de lo más importante del tatuaje, el aprender de la forma correcta y de que todos traten de aprender de las personas correctas. Eso es lo que va a dejar y va a marcar va a marcar el tatuaje mexicano y mundial, ¿no? Porque todos deberían de seguir esa regla. A mí se me hace súper importante apegarme a las personas que ya estuvieron ahí. O sea, se podría decir que tú basas el éxito en tu carrera de que estás en comunión con las generaciones anteriores a ti. Claro, sí. De hecho, yo lo que veo, por ejemplo, de importante es como, por ejemplo, los personajes que he conocido, que me han aportado tanto, yo trato de presentárselos a otras personas, ¿no? Trato de que vengan a este lugar, trato de que vayan a los lugares donde yo considero que ellos van a aportar y les van a aportar mucho, ¿no? Y sí, parte de mí, más bien todo mi éxito, mi carrera ha estado basada en esas personas, en las personas que me han dejado tanto y que me han aportado todo y que lo han hecho de una forma, pues sí, no esperan nada de regreso, ¿no? Simplemente lo hacen porque ellos ya comprenden desde mucho antes de que yo lo comprendiera, de que no todo es nada más recibir, sino dar y aportar. Entonces, yo creo que hasta ahorita yo estoy comprendiendo eso, ¿no? La importancia de tú también compartir lo más que puedas. Y como decíamos, eso te va a regresar 10 veces, 30 veces más. Entonces, esa fue parte de hasta dónde estoy ahorita. No sé si sea éxito, no sé lo que sea, pero sí de mi formación, por así decirlo, lo que me han aportado todos los tatuadores y el respeto que les he tenido y los lugares que he estado, porque tú sabes que si tú agarras las cosas del tatuaje con respeto o con la seriedad que se requiere, vas a estar en el lugar correcto. Si lo agarras de broma, si lo agarras de cotorreo, si te la pasas toda la semana echando fiesta y un día nada más lo que te sobre de tiempo lo dedicas al tatuaje, no vas a llegar a ningún lado. Y no criticar tatuadores que ni siquiera conoces, ¿no? Porque te llevas unos chascos que sabes que esa gente tiene muchísimo que aportarte y que ni conoces, ¿no? Mucha gente se dedica a criticar a los demás. En vez de criticar a los demás, dedícate tú a criticarte a ti mismo, y vas a aprender demasiado, ¿no? Vas a aprender demasiado de la autocrítica y de tratar de aprender de los demás en vez de criticarlos, ¿no? Sí. ¿Algo más? Ya con eso está bien. No, pues muchas gracias a ti, muchas gracias y espero que con esta entrevista haya dejado algo, no más que, como te decía, yo no soy un yo-yo, ni quiero hablar de mí, yo no, sino sin darle crédito a las personas que la tienen y la importancia de la forma de conllevar una profesión como es el tatuaje o como le quieran llamar, pero la importancia de entender el oficio. De entender el oficio y de dejar algo, lo poco que sepas o lo mucho que sepas, compartirlo.
Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti.